Gracias por continuar con nosotros en Observatorio. Estamos conversando con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el profesor Rolando Cordera sobre las propuestas del grupo hacia un nuevo curso de desarrollo que realiza sus trabajos aquí en la Universidad Nacional. Decías, Rolando, tenemos que evitar la quema de estas generaciones jóvenes, hay que protegerlos. Y esto, además, en un contexto, ingeniero, de pluralidad política, de cambio político, incluso en los últimos años, que no se ha traducido en cambio en la política económica. La democratización del país no ha llegado, desde mi punto de vista, a democratizar la conducción de la economía. Bueno, sí, hay que entender, por una parte, que la democracia no es solo lo electoral. Entonces, tenemos mejores elecciones que las que teníamos, yo diría que antes del 97. Tenemos mucho mejores elecciones cualitativamente que las que teníamos anteriormente. Habrá que perfeccionarlas todavía, pero la democracia no se acaba en lo electoral. Yo diría que el valor fundamental de la democracia es la igualdad, y en este caso las cuestiones sociales pues van por delante. Y lo que se nos ha olvidado, o lo que se le ha olvidado a los últimos gobiernos, es que, que lo importante es la gente, lo que decía justamente Rolando. Aquí lo importante es cómo se van elevando consistentemente los niveles de vida y cómo se van también consistentemente abriendo oportunidades de mejoramiento para todo el mundo. Esto es lo que vimos después de esta crisis, de los efectos de la crisis del 2008-2009, pues es que los países que siguieron lo que ustedes los economistas llaman políticas contracíclicas, es a los que les fue menos mal, los que lograron recuperarse por lo menos a los niveles de 2008 en menos tiempo. Esto es, aquí en América Latina, pues yo diría Uruguay, Brasil, Chile, quizá entre otros, pues pudieron recuperarse más rápidamente, cosa que debiera haber servido de lección, entre otros, a los europeos, que en vez de irse justamente por este tipo de experiencias, se fueron a hacer más de lo mismo. Esto es, a repetir las políticas que los llevaron justamente a estas profundas crisis que están viviendo varios países europeos. El insistir en la consolidación fiscal o en recuperar los equilibrios macro de las finanzas públicas, sobre todo en un contexto de tal desplome de la actividad y del empleo, Rolando, después de contar con la experiencia de lo que fue la Gran Depresión del 29 y de lo que no funcionó entonces, es muy llamativo, ¿no? Cómo esta crisis no logró implicar un golpe de timón en la conducción de la economía. Lo impuso por un rato, encabezado en el caso internacional por el presidente Obama, que acababa de tomar posesión. Él abrió las compuertas del dinero y del gasto deficitario, nacionalizó nada menos que el General Motors, salvó bancos, evitó una catástrofe. Pero luego vino el péndulo demasiado rápido y demasiado poderoso, y el mundo ha seguido por esa pauta, en buena medida con excepción de Obama, y también un poco de los franceses, en el caso del mundo avanzado, y en el caso del mundo emergente o en desarrollo, Brasil haciendo punta con una audacia conceptual, retórica y práctica realmente notables, que hay que reconocer. Lo que dijo la presidenta Rousseff en la feria esta del país hace unas semanas, diciendo: la austeridad excesiva se autoderrota, es el punto de partida de, entre comillas, un nuevo credo, que es el credo que deberíamos haber recuperado de los 30s, o bien de nuestra propia y triste experiencia de los 80s. No se nos olvide que en los 80s nos sometimos, o nos sometieron, como queramos verlo, a un ejercicio de austeridad que resultó un desperdicio, como le llamaron algunos colegas de aquella época, una política económica del desperdicio que dio lugar pues a una movilización social y a un descontento muy grandes, que por fortuna desembocaron en el cambio político hacia la democracia. Podían haber desembocado en otras cuestiones. No se nos olvide, el esfuerzo que hizo el pueblo mexicano para pagar la deuda es superior al que hizo el pueblo alemán para pagar las reparaciones de la Primera Guerra Mundial. Allá desembocaron en el nazismo.
Acá, por fortuna, no. Lo alertaba Keynes, ¿no? Con el libro Las consecuencias económicas de la paz, ¿no? Pues lo seguimos moviendo un poco, toda proporción guardada, puesto que el mundo ha cambiado mucho, dentro de estas coordenadas. De ahí la importancia de enfrentar esto que tú has descrito como la búsqueda de un equilibrio macroeconómico, así le llaman, que no tiene mucha congruencia con la realidad. Un equilibrio macroeconómico que quiera decir cuentas fiscales equilibradas y cuentas externas también, que se hace a costa del empleo y del crecimiento y del bienestar, no es un equilibrio, es un equilibrio ficticio, que provoca además desequilibrios sociales y productivos, y yo creo que esa es la situación que vive México. Por eso me preocupa tanto que el nuevo gobierno haya, entre otros compromisos muy importantes y atractivos, se haya comprometido con esta superchería, para mi gusto, del déficit cero, ¿no? Que además es una especie de oxímoron, ¿no? Déficit cero no quiere decir nada, pero que se haya comprometido, junto con Seguridad Social Universal, Pacto para la Seguridad del País, qué sé yo, al mismo tiempo déficit cero. No sé quién estaba hablando, el presidente Peña Nieto, cuando habló de eso, y no sé por qué se le ocurrió esa puntada tan mala al nuevo secretario de Hacienda. Creo que está dañando el debate que tenemos que tener y que tiene que tener el Congreso para sacar el primer presupuesto de egresos de la Federación en unas cuantas semanas. Eso me parece, hay que lamentarlo, porque con este ímpetu reformista y de unidad nacional podían haber hecho un esfuerzo también por renovarse conceptualmente. Así es, porque antes de entrar incluso al tema que ya apunta Rolando, la discusión del pacto a la luz del documento, yo quisiera plantearle, ingeniero, hace ya casi una década, 2004, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo llamó la atención con un documento muy importante sobre el estado de la democracia en América Latina, de cuánta pobreza y desigualdad podía soportar la democracia. Creo que algunos países entendieron el mensaje por su propia dinámica política y fueron dejando atrás las políticas del llamado consenso de Washington, para resumirlas rápidamente, y nosotros hemos sido insensibles a esos diagnósticos, pero también a nuestra realidad tan oprobiosa de cada día, ¿no? Bueno, los países, Ciro, que en América Latina han desde luego disminuido por pobreza, pero sobre todo disminuido desigualdad, yo diría que van por delante Uruguay y Brasil. Quizá otros también lo hayan hecho, pero yo diría que estos dos nos están mostrando que sí hay caminos para mejorar socialmente. Y bueno, hay la máxima, ¿no?, de que la austeridad hay que aplicarla, pero cuando hay abundancia y cuando hay mejoría social. No justamente cuando las cosas están mal en lo económico y en lo social, ¿no? Y aquí justamente es lo que hemos hecho, poner condiciones más difíciles para la gente y más difíciles incluso para el crecimiento de la economía, porque no le estamos dando con qué crecer, además de que pasamos por el desmantelamiento de un montón de instituciones que servían justamente para impulsar el crecimiento económico. Esto es, el campo está abandonado. El crédito a la actividad productiva, llámese industria, llámese producción agrícola o ganadera o forestal, están desaparecidos. Entonces la banca comercial pues no cumple con su función principal. Ustedes conocen mejor que yo esta cuestión. Esto es, que es conceder crédito a la actividad productiva, pues es la función básica con la que nace la banca, para la que nace la banca desde un punto de vista social. Y es justamente la función que la banca no está cumpliendo. Por eso nos está haciendo falta tanto banca de fomento como una banca comercial mexicana que piense en el país y que no piense en llevarse sus utilidades a resolver los problemas de las casas matrices que ahora están más allá del Atlántico, ¿no? A propósito de política monetaria, en el documento México frente a la crisis hacia un nuevo curso de desarrollo hay un tema que no es parte del pacto,
¿qué hacemos con el Banco de México? Si podemos tener una banca central que solo se haga cargo de la inflación y no del crecimiento y del empleo. Vamos a hacer un corte y regresamos a analizar estos temas y el pacto que acaban de firmar los partidos políticos. Esto es Observatorio, estamos conversando, ya lo ve usted, con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el profesor emérito Rolando Cordera. Volvemos en unos segundos.